paz no hay paz. Entre gráficas y fórmulas vamos a buscar la verdad. Con datos en mano empezamos, cada error y acierto anotamos. Con pasión y dedicación hacemos del mundo un lugar mejor. Somos el instituto, caminamos sin fin, con control de calidad. Bienvenidos en el perfil. Cada cálculo y estudio es nuestro ideal. Hacemos que los datos hablen más que palabras. Laboratorios llenos de acción. Buenísimo. Bueno, primero que nada agradecer la invitación de la especialidad de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Para mí es un gusto siempre participar y apoyar en los eventos que organizan, ¿no? Y para sus estudiantes, ¿no? Que son el futuro del país y en particular de la región Amazonas. Bien, el paper que voy a presentar en esta media hora que tengo es un paper que permite ser una herramienta de política para detectar corrupción en gobiernos locales. Entonces, ustedes saben que hay diferentes tipos de instituciones en el país, ¿no? Hay ministerios, gobiernos regionales, gobiernos provinciales y también municipalidades, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a nivel local, nosotros en este trabajo, yo y mis coautores, nos estamos refiriendo a herramientas, a nivel de distritos, alcaldías de gobiernos locales. Vale decir que este documento usa técnicas de árboles de decisión, y el objetivo del documento es tener una herramienta que pueda contribuir, que sea una herramienta adicional a los encargados de realizar las acciones de control de corrupción, ¿no? Que serían en este caso los organismos de la Contraloría. Okay. Entonces, no debo ocupar más de media hora en la presentación, entonces voy a ir avanzando. Los hechos de corrupción, ¿no? La corrupción al principio puede ser multicausal, ¿no? Pueden haber muchas situaciones particulares, pueden haber muchas situaciones particulares que generan o que ocasionan o que hacen que se gatille, digamos, un hecho ilícito, ¿no? En los gobiernos locales en particular. Es relevante estudiar este tema porque en el Perú normalmente pierde en los gobiernos, según un reporte de la Contraloría, de montos que se pierden aproximadamente 24.680 millones de soles al año, ¿no es cierto? O sea, 6.000 millones de dólares, en este caso en el 2023, ¿no? En los métodos tradicionales, la forma en que la Contraloría decide en dónde llevar a cabo sus acciones de control, también es una forma que, si bien tiene su reglamentación, tiene limitaciones en cuanto al uso de los datos, a claridad de cómo es esta decisión. Entonces se requieren enfoques alternativos que alimenten de información, ¿no es cierto? Alimenten de evidencia, ¿verdad? ¿No? Las posibles políticas alternativas, ¿no? En este caso, en concreto, nosotros lo que vamos a obtener es un algoritmo que estime, que pueda predecir la corrupción, ¿no? Entonces, el objetivo es generar un algoritmo que detecte la corrupción a nivel municipal, y vamos a usar la metodología de combinación de árboles, ¿no? Vamos a usar Regression Forest, Random Forest, y entre otros, ¿no? Vamos a usar datos del CIAF, ¿no? Y datos también de obtenidos a partir de la Contraloría.
Como ya dijimos, ahora hablando un poco de qué es lo que subyace aquí, ¿no? Quizás convenga clarificar que la herramienta que estamos estimando aquí es una herramienta para detectar corrupción mediante Machine Learning, pero es, como bien dice, para detectar corrupción. ¿Ok? Cosa distinta o tarea empíricamente distinta es el tener como objetivo estimar un efecto causal. Por ejemplo, yo puedo querer que el Cano, querer estimar el efecto de tener Cano sobre la corrupción. ¿Sí? Puedo querer eso. ¿Me disculpas? Me disculpas. Este efecto, entonces, es un efecto, en este caso que les pongo de ver si el Cano afecta a la corrupción, es un caso de econometría, una tarea para la econometría, estimación de efectos causales. Lo que estamos haciendo aquí es tratar de predecir a través de muchas variables, una de ellas, de las cuales puede ser el Cano, pero muchas otras más, cientos de variables del CIAF, ¿sí? En base a ellas para predecir si en tal distrito podría haber un hecho de corrupción. Entonces, eso es lo que queremos, lo que vamos a la tarea de este trabajo, ¿no? Ahora quiero hablarle un poquito sobre los datos, ¿no? Los datos van a venir a partir de la Contraloría. En el Perú existe un régimen de descentralización. Existen varios niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y local, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es para construir la variable dependiente, ¿no? Uno puede decir, bueno, así como mide corrupción, si corrupción en principio es una variable que se obtiene de manera digamos que es un fenómeno que es oculto per se, ¿no? Digamos, corrupción, no se espera que, digamos, alguien diga cuando lo entrevistan, no, es corrupción. No, yo sí hice un acto de corrupción, no, eso no va a ocurrir. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar datos para definir esta variable dependiente de la Contraloría de la República. Entonces, la Contraloría tiene un número amplio, digamos, de tipos de controles que realiza: control concurrente, control previo, para ver si las obras están bien. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es enfocarnos en en controles que ya sean lo más conclusivo posible, dentro de las competencias, por supuesto, que le toca a la Contraloría, ¿no? Recuerden que la Contraloría solo hace informes y denuncia ante la Fiscalía, y la Fiscalía denuncia ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial es el que determina penas y castigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quiere este algoritmo es ayudar a la Contraloría a realizar su tarea, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de este algoritmo: predecir en estos dos informes, tipos de informes, donde sí se llega a una conclusión, más o menos clara, ¿no?, de si hay responsables o no. ¿Sí? Digamos, es una partida presupuestal, ¿no? En esa partida presupuestal se usan como predictores los indicadores de la municipalidad, y ahí se va a poder predecir o tentativamente si hay corrupción o no. Entonces, esta información la vamos a obtener de acá, ¿no? La hemos obtenido de la página web de control. Nosotros, como digo, nos vamos a enfocar en dos tipos de auditorías, estos dos de acá, ¿ya? Porque estas auditorías son las únicas dentro del conjunto de documentos que la Contraloría elabora, ¿sí? Estos son los únicos que llegan a tener conclusiones sobre si hay responsabilidades por individuos en particular. De estos dos documentos, lo que van a tener, como vamos a ver, tienen una parte donde van a declarar si encuentran responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, ¿no? O, sí, alguna de esas dos, ¿ya? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Y esas características las vamos a usar para construir la variable dependiente, ¿no? Por el lado del Ministerio de Educación, por el lado, perdón, del Ministerio de Economía, es de donde vienen los datos del CIAF que van a trabajar como predictores. El supuesto fundamental de esta herramienta de inteligencia artificial, el Random Forest, es que existe,
a partir de los datos presupuestales, si creemos que los datos presupuestales, que en los datos de los datos presupuestales, ¿no? Sus cuentas fiscales, si creemos que a partir de ello se puede obtener información acerca de corrupción o no, entonces, es decir, la corrupción se va a reflejar de alguna manera en cómo se comportan ¿no? estas las personas, ¿no? Los distritos, los gobiernos locales, ¿no? ¿Sí? Entonces, si asumimos eso, eso va a ocurrir. Entonces, lo que hacemos nosotros es ya construir, lo que quiero explicar es cómo construimos la base de datos, ¿no? La base de datos va a ser la variable dependiente, si hay corrupción o no. Vamos a tener dos medidas de corrupción, corrupción intensa y corrupción amplia. Ahorita en un ratito les voy a explicar qué significa eso. ¿Ya? Y acá estamos. Vean, en la página web, ¿ven? En la página web uno puede obtener los reportes de la Contraloría de esta manera. Los podría uno descargar uno por uno, pero hay un algoritmo que permite rápidamente ya, realizar esa descarga, que es un algoritmo de web scraping, ¿no? Entonces, con estas herramientas de web scraping hemos extraído más o menos unos 2.800 a 3.000 reportes de la Contraloría de los dos tipos de control concurrente. Eran los dos tipos que estaban acá, de reportes. Auditorías completas y auditorías, ambas llegan a una conclusión llegan a conclusiones con nombre, apellido y responsabilidad penal. Entonces, lo que hacemos es extraer, ¿ya?, los datos de aquí, los reportes de la Contraloría. Más o menos estos reportes tienen esta forma de aquí. Vamos a hacer un zoom. ¿Sí? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en este caso es un distrito que tiene solo, digamos, en este reporte de la Contraloría solo se encuentra responsabilidad civil y administrativa, no penal. ¿Sí? ¿Ya? No se encuentra responsabilidad. ¿Ya? Entonces, esta es más o menos la información que nosotros extraemos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí nos va a servir para construir nuestras variables predictoras, ¿no? Nuestras variables, también tenemos los documentos grandes, donde ya se está especificando cada uno de los datos. Acá, datos más de cuándo ocurrió el evento, ¿no? Entonces, nuestra base de datos que hemos usado es esta de aquí, ¿ok? Entonces, acá vemos cuántos reportes tienen, ¿no? Cuántas municipalidades fueron afectadas por un caso de corrupción severa del año 2019 y 18, ¿no? Y tenemos aquí, ¿no? Que a partir del 2011, ¿no? Empieza a incrementarse la corrupción. Entonces, ¿por qué a partir de 2011? ¿Es porque acaso con Alan no había corrupción? No, no es por eso, sino que simplemente la Contraloría está recién emitiendo o haciendo disponibles, ¿sí?, reportes de años más cercanos a la fecha, ¿no? Entonces, por ahí los deben tener, pero todavía deben estar ahí para ser, ¿no?, tenidos. Entonces, un poco cómo está distribuido geográficamente la corrupción, ¿no? Según nuestro mapa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar árboles de decisión, que yo voy a asumir que ustedes ya lo conocen, ¿no? En este caso vamos a usar varios modelos de árboles. Se sabe que combinaciones de árboles reducen de manera importante el error de predicción del conjunto de prueba, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que vamos a usar aquí: Random Forest, Regression Forest. Regression Forest es una metodología mucho más nueva, ¿sí? También Gradient Boost en la casa de teoría, ¿no? Nosotros realizamos estimaciones, ¿no? Y acá estamos mostrando indicadores de cuán bien predice esta tarea, ¿no?, el algoritmo.
¿no? Vemos que aquí el Regression Forest, ¿no? Es el ganador, ¿no? El Regression Forest aquí, esto de acá es el F1, el accuracy es cuántas veces de todos los datos hace bien la predicción, ¿no? En un conjunto de prueba. Y aquí vemos que el accuracy llega a 71, no, perdón, el accuracy sí llega a 71 para Random Forest, por ejemplo, no, perdón, a 69 para Random Forest, y la herramienta ganadora en este caso sería 718 soles. Sí, perdón, que estoy hablando, la herramienta ganadora tendrá un accuracy de 0.71. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Ahorita, en el estado actual del arte, las herramientas más potentes son los Gradient Boosted Trees, estos de acá, y el Random Forest. Sin embargo, nosotros estamos usando una técnica nueva, que es de Susan Ati y Wager, de 2018, para estimar el Regression Forest, que también hace uso de varios árboles, pero usa árboles que usa una metodología totalmente distinta, ¿no? Para calcular, para hacer sus cálculos, ¿no? De sus modelos, ¿no? Entonces, esta es la primera contribución del paper, que está encontrando un algoritmo que predice mejor dónde habría en este caso corrupción. Mejor que los otros algoritmos que son el estado de la naturaleza, que serían el Rolex y el Boosted Tree, por ejemplo. ¿Sí? Eso sí no... eso sí tienen que tenerlo claro, ¿ok? Entonces esa es la primera contribución del paper. Luego, acá tenemos dos estimaciones, uno con oversampling y otro es el rebalanceo de Smoke-Tomek, ¿no? ¿Qué sucede? Que en los datos que tenemos, la variable dependiente, si la ponemos, toma dos valores, ¿no? ¿Hay corrupción o no hay corrupción? La variable dependiente, si la ponemos si ponemos la variable dependiente en un gráfico, vamos a ver que está terriblemente desbalanceado. O sea, hay muchos más casos de donde sí hay o corrupción severa, ¿no? O corrupción amplia, ¿no? Está totalmente desbalanceado. Entonces hay que hacer un rebalanceo con Bootstrap y ya. Y esos son el Smoke-Tomek y el NRD, ¿no? Naive Random Oversampling. Ok. Un segundito. Bien, les recordamos a los participantes que ya tenemos en el chat del Meet el registro de asistencia para esta segunda ponencia. Perdón, disculpen, ya, continuemos. Entonces, vean, este algoritmo, la contribución de este algoritmo es que mejora los algoritmos que hay para predecir la corrupción, puede usarlo la Contraloría, usa un mecanismo de Random Forest, pero usa un mecanismo mejor que Random Forest de combinación de árboles, que son conocidos por reducir la capacidad de predicción, ¿ya? Por reducir el error de predicción, por mejorar, ¿no? Entonces, podría servir mucho a la Contraloría. Digamos, si la Contraloría decide usarlos, podría ser una guía adicional, ¿no? Y tiene mucho que ofrecer en el sentido de que es mejor que la forma actual de decidir que tiene la Contraloría a dónde ir a hacer sus controles, ¿no? Entonces vas a tener un algoritmo basado en evidencia. Puede ser usado, por ejemplo, como usa el CIAF, digamos que llegue los primeros días de enero de un año, cierra el CIAF esos primeros días, del año pasado, y con esos datos ya puede tener un mapa de distritos donde hay más hechos de corrupción. ¿Entienden? Entonces la Contraloría estaría basando sus actividades en evidencia, ¿no? Además de eso, ya para acabar con esto, las herramientas, la herramienta permite tener variables,
¿no? Variables que nos va a decir cuáles son las variables que contribuyen a predecir, a reducir en mejor medida el error de predicción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la variable esta de canon, gastos del tipo de recursos determinados, eso sería la fuente 5, ¿no? En la función de ambiente, de medio ambiente, ¿se dan cuenta? Entonces, estas herramientas también lo que el algoritmo, la información que nos está dando, al darnos una lista de variables que contribuyen a reducir en mayor medida el error de predicción, nos está dando avenidas para explorar por qué esas variables estarían justamente relacionadas a la corrupción, ¿no? Y prestar atención en esas variables, ¿no? Sí, entonces con eso quisiera terminar, ¿no? Tenemos un algoritmo que es mejor a la hora de predecir que otros algoritmos publicados, ¿no? Tiene un uso en políticas concreto, ¿no es cierto? Y usa una técnica innovadora nueva que es la de Regression Forest. No sé si hay preguntas por parte del público presente. Gracias, doctor. Sí tenemos una pregunta. Carlos Frías nos consulta sobre si estos algoritmos pueden activar alertas de corrupción en los tipos de procesos de obras públicas y las consultorías. Bueno, eso tendría que hacerse ex ante, tendría que ser otro tipo de estimación. En este caso, como mencioné al inicio, nosotros, porque hay esta discusión, ¿no? A veces nos dicen, mira, para mí no es corrupción si es que no hay una sentencia firme, ¿no? Alguien nos puede decir eso, ¿no? Entonces nosotros, aquí lo que tenemos, en ese caso que menciona el colega, habría que ver cuál es la variable a predecir, ¿no? Cuando ocurren estos tipos de reportes, los dos que hemos usado, de control, sí, no me acuerdo ahorita el nombre, lo mencioné acá, eran dos tipos. Cuando ocurren esos dos tipos, la Contraloría ya te da un nombre y apellido de los responsables, inclusive, ¿no? Inclusive te dice si hay responsabilidad penal, administrativa o civil, responsabilidad civil también. ¿Se dan cuenta? Entonces, en lo que usted menciona, me parece que si puede haber un indicador previo a corrupción, tal vez sí, pero depende cómo se elabore ese informe. Más apropiado me parecería construir un indicador de paralización de obras, ¿no? De riesgo de paralización de obras, ¿me entienden? Entonces eso, si nosotros pudiéramos saber qué obras se paralizan, también sería bueno, pero predecir a mitad del camino, cuando de repente todavía no hay mucha evidencia, puede ser un poquito más complicado, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Correcto, doctor. Agradecemos su participación, doctor, por este tema de cómo se usan las diferentes técnicas. ¿Hay una pregunta más en el chat, creo? Sí, tenemos otra pregunta. Bien. Ajá. A ver. Bien. De la tabla 2 decía. Bustamante nos dice que en la tabla 2 tengo una curiosidad. Ajá. Dice, por lo que entiendo, el Random Forest tiene menos parámetros que la Regression Forest. ¿Por qué no sería bueno elegir? No, a ver, no sé, el Random Forest es una estimación no paramétrica, ¿no? Que combina, en este caso no me acuerdo exactamente los grids, pero creo que estaba usando ahí Random Forest unos 250 árboles combinando. No sé muy bien en qué se refiere. El Regression Forest también combina cientos de árboles. Entonces el criterio de elección aquí es que tiene un F1 mayor, ¿no? 0.63. No tanto es por el número de parámetros, ¿no? El Random Forest es 0.58, pero aquí el Regression está teniendo 0.63. Es más que todo por cuán bien predicen la variable dependiente. ¿Me explico? Es por eso. Muy bien, doctor. Le agradecemos por su participación, doctor Pavel Coronado. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación y que esté todo muy bien por allá. Gracias, doctor. Con estadísticas y predicción, cada ensayo nos lleva a más. Buscamos siempre la precisión. Y si el camino es complicado, con esfuerzo está todo para
bienvenido.